Hola, bienvenidos a Todo es Mentira en el cine y la televisión. Yo soy Jon Tones y bueno, en esta sección vamos a ir hablando de pequeños secretos que tiene pues eso, el cine, la televisión, cómo se hacen las películas y esos pequeños secretillos que a todos nos gusta saber. Hoy vamos a hablar de un elemento que aparece en casi todas las películas y todas las series de televisión, que es una forma de contar las cosas, una forma narrativa, una forma expresiva, y que se ha convertido en una especie digamos, de prueba de ingenio para que los responsables de las películas y las series pues exhiban un poco sus medios técnicos y sus medios narrativos. Hablamos del plano secuencia. Esto a veces exige pues desde trucajes pues informáticos, a veces incluso montar pues grandes decorados para que la cámara se pueda ir moviendo, y obviamente pues según han ido pasando las décadas pues se han ido sofisticando hasta llegar a un momento ahora en el que a menudo se hacen planos secuencia que son materialmente imposibles, hay que trucarlos mediante ordenador y demás. Vamos a echar un vistazo a algunos de los mejores planos secuencia y vamos a elegir el que nosotros creemos que es el mejor plano secuencia de todos los tiempos. Cuando apareció el cine, la técnica que se usaba, los aparatos que eran necesarios para rodar, las cámaras, la iluminación y demás, impedían que hubiera demasiada agilidad en los movimientos de cámara. Había que plantar la cámara y eso hacía que muchas veces, al principio, por ejemplo en el cine mudo, las películas fueran un poco más que teatro filmado. Según fue avanzando el tiempo, fue mejorando la tecnología y el tamaño de las cámaras y los equipos se fue reduciendo, pues se introdujo cierta movilidad en los planos, lo que permitía pues, que los directores inventaran nuevas formas de contar las cosas. Orson Welles, uno de los grandes innovadores de la historia del cine, en todos los términos, pero entre ellos en términos narrativos, inventó un plano secuencia que se habían hecho anteriormente, pero es, digamos, el plano secuencia tal y como lo conocemos hoy, es decir, un movimiento de cámara en el que la cámara va avanzando por un decorado y van entrando y saliendo personajes, es decir, es una manera no solo de hacer algo que visualmente es atractivo, sino que además pues permite contar cosas. Un poco antes de eso, en 1948, Alfred Hitchcock, otro director conocido por su innovación narrativa, hizo La Soga, una película que en realidad está inspirada en una obra de teatro, y la película hace honor a este origen teatral. Hitchcock decidió que lo iba a rodar todo en un solo plano. Esto técnicamente en su momento era imposible, es decir, los planos había que cortarlos sí o sí en el momento en el que había que cambiar el rollo de cámara de la película. Pero Hitchcock se las ingenió para, mediante el montaje, dar la impresión de que ese plano era continuo. Por supuesto, lo hace de una manera que hoy nos parece muy ingenua y que ha sido largamente superada gracias a las técnicas informáticas, donde es posible hacer estos cortes sin que se note tanto como en La Soga. Pero esta película es un precedente de esta especie de tour de force que se plantean a veces los directores, y en los que hay que poner en marcha un gran aparato porque hay que tener avisados a todos los actores, hay que hacer un decorado completo por donde se pueda mover la cámara, y La Soga desde ese punto de vista es muy innovadora. Otro clásico ineludible de los planos secuencia es el que consiguió Stanley Kubrick en El Resplandor. No solo es espectacular ver cómo el niño se va moviendo y la cámara le va siguiendo por los laberínticos pasillos del hotel, sino que además sirve para que Stanley Kubrick lance al espectador una sensación de asfixia y de opresión, y sobre todo la sensación de que hay alguien continuamente vigilando al niño, que en este caso pues es el propio espectador, la cámara que le va siguiendo. Una de las formas más corrientes para usar el plano secuencia está en usarlo para presentar personajes y escenarios. Uno de los casos clásicos de este tipo de uso del plano secuencia es en uno de los nuestros, Scorsese, que es un gran amante de mover la cámara de formas muy diversas. Hace en uno de los nuestros, se introduce con los personajes en el interior de un restaurante.
Esto hace que los personajes pues, no solo vayan dialogando, sino que se vea la relación que hay entre ellos y sobre todo que el espectador se adentre en ese mundo del crimen organizado a través de la puerta trasera de un restaurante. Muchos autores han hecho un uso muy abundante del plano secuencia porque encaja con el tipo de cine que hacen. Hay directores pues, que tienen un cine más intimista, donde la cámara está más quieta, fijándose mucho en los actores, pero hay otros directores que tienen un cine mucho más espectacular, mucho más expansivo y les gusta mover la cámara porque la propia cámara se convierte ya en un espectáculo, como lo es la propia película. Uno de los casos más famosos es el de Brian De Palma, que pasó toda la década de los 80 y de los 90 y parte de los 70 haciendo los traveling más locos y los planos más retorcidos, todo en consonancia con el tipo de películas que hacía, que solían ser películas de suspense, thrillers, a veces de terror, pero muy estridentes, muy llamativas y muy locas. Pero quizá el más llamativo y uno de los que más se recuerda es el del Principio de Ojos de Serpiente. Es una película en la que la cámara va siguiendo al personaje principal en el interior de un local donde se está celebrando, de un estadio donde se está celebrando un combate de boxeo. Y la cámara hace de todo, desde pararse a ver lo que está sucediendo en monitores de vigilancia, a seguir el encuentro de este personaje, que es Nicolas Cage, con distintos personajes, y consigue comunicar al espectador un estado de ánimo tan crispado y tan loco como es pues, un combate de boxeo contemplado por cientos de personas y la propia interpretación, por supuesto, de Nicolas Cage. Otro autor que ha hecho un uso abundante del plano secuencia es Alejandro González Iñárritu, que por ejemplo en El Renacido pues, rodó un combate y que bueno, en él se ve mucha violencia, muchos movimientos que se mueven entre los cadáveres y entre la gente que está combatiendo, y lo que hay detrás, aunque Iñárritu usa muchos trucajes digitales para camuflar cortes de montaje, lo que hay aquí en realidad es un trabajo de coreografía de los actores que están combatiendo y muchos ensayos para que este plano secuencia salga fluido y siempre esté sucediendo algo delante de la cámara. Un tipo de autores que usa mucho el plano secuencia son los autores de cine de acción. En el cine de acción los planos secuencia no se suelen usar demasiado porque muy a menudo el cine de acción funciona con especialistas y con trucos de montaje que sirven pues, para hacer que pues, las explosiones, los tiroteos y demás pues, en pantalla tengan sentido y queden mucho más espectaculares, pero de vez en cuando algún director de cine de acción mete un plano secuencia que sirve para meter al espectador en el mismo núcleo de la acción. Es por ejemplo lo que hacía de forma impecable John Woo, uno de los grandes estetas del cine de acción, en Hard Boiled, la última película que rodó en Hong Kong. En ella un par de personajes van adentrándose dentro de un hospital, se suben a ascensores. Todo esto es real, se hizo en un hospital real. Los personajes se suben a un ascensor y la cámara les sigue, cambian de piso de verdad, y los personajes van disparando con armas muy pesadas a distintos enemigos que van surgiendo y va todo explotando, los enemigos van muriendo. Es un trabajo de coreografía impresionante. El cine oriental de acción, que es el más innovador del mundo, tiene la última hornada de productos, por ejemplo, tailandeses, pues uno de sus grandes núcleos de creatividad. En Thai Dragon, uno de los personajes, la película de artes marciales Thai Dragon, uno de los personajes, el héroe, subía por unas escaleras muy largas en espiral, se metía dentro de distintas habitaciones y se peleaba literalmente con cientos de malos a los que tiraba por las escaleras. Y va avanzando en una secuencia, en un plano secuencia que realmente consigue que el espectador esté dentro, al mismo tiempo que se está preguntando todo el rato cómo demonios y cuánto tiempo habrán tardado en hacer esa barbaridad.
Esta forma de rodar acción hace a la vez que sea todo más espectacular, pero también más cercano, más que el espectador esté dentro, casi que le duelan los golpes que se producen en la pelea. Uno de los casos más famosos en los que se hace esto es en Old Boy, una película coreana, en la que uno de los personajes, armado solo con un martillo, avanza por un pasillo atestado, literalmente infestado de enemigos, y se abre paso con un martillo. La secuencia es tan violenta y tan loca que alguien haga eso con un martillo en la mano, que el espectador realmente se ve dentro. Las técnicas digitales permiten hacer cosas con la cámara que hace muy pocos años pues sencillamente no eran posibles. Esto se ha visto sobre todo en el cine de acción, pero también en el cine dramático. Uno de los casos más famosos de los últimos tiempos está al principio del Secreto de sus ojos. Un plano secuencia que empieza con un plano aéreo, que se ha debido de tomar con un helicóptero o similar, y que se va acercando hasta entrar en un estadio de fútbol y desarrollarse una acción entre personajes. El plano está retocado de arriba abajo, por supuesto es absolutamente imposible que una cámara que empieza en un helicóptero acabe moviéndose entre una multitud, pero no solo eso, sino que además esa multitud no estaba ahí, estaba añadida digitalmente, y aunque los actores que hay son los actores de la película, los diálogos que tienen son reales, todo lo que es el engranaje, el conectar las piezas de ese puzzle que es en realidad este plano secuencia, se ha hecho todo digitalmente. Cuando llegó el momento de decidir cuál era el mejor plano secuencia de la historia del cine, decidimos poner en perspectiva todo esto de lo que hemos estado hablando. Es decir, debía de ser un plano secuencia que sirviera para contar cosas, es decir, que no fuera solo exhibicionismo visual, sino que sirviera para narrar, que también sirviera para dar una visión del autor, que sirviera como los grandes planos secuencia del cine de acción para meter al espectador en el núcleo mismo de la batalla, y también que aproveche pues, los últimos avances tecnológicos para hacer cosas que hace un tiempo eran imposibles. Alfonso Cuarón es un director que a lo largo de toda su filmografía ha metido siempre planos secuencia muy alambicados. En Hijos de los hombres, que es una película que transcurre en el futuro y que es muy dramática, este plano secuencia, hay varios planos secuencia, pero este concretamente que hemos elegido transcurre dentro de un coche y empieza de una manera aparentemente inocente, donde la cámara gira y vamos viendo qué relaciones hay entre los distintos personajes. Pero de repente el coche es atacado y la cámara presencia ese ataque. Lo interesante es que Cuarón va mucho más allá de simplemente meter la cámara dentro de un coche y hacer que se vea el ataque desde dentro. Van sucediendo cosas, algunos de los personajes resultan malheridos, y cuando concluye el plano todo ha cambiado, tanto para los personajes como la propia situación de la cámara. Es decir, se utiliza un virtuosismo técnico, porque realmente el plano es espectacular, se utiliza el virtuosismo técnico para narrar algo y para hacer que las cosas acaben de forma muy distinta a cómo empezaron. Vamos a verlo. ¡Sálvanos con lo más que necesitamos, señor! ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡Tiene una pistola! ¡Cubrid aquí! ¡Agáchate! ¡Mierda! 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 ¡Julian! ¡Le han dado! ¿Cómo está? ¡Está sangrando! ¿Cómo está? ¡Está sangrando! ¡Está sangrando! ¡Sangra sin parar! ¡Mierda! ¡Julia! ¡Aplica presión en la herida!
por favor, por favor, por favor. Julian. Por favor, por favor. No, por favor. ¡Oh, no! Julian. ¡Qué mierda! Julian. La policía. ¡Tú sigue, acelera! ¡No pares! ¿Dan la vuelta? ¡Más rápido, más ¿Qué rápido! pasa? ¿Dan la vuelta? No lo sé, pero ve más rápido. ¿Eh? ¡Ay, Dios mío, no puedes salirte de la carretera! Para el coche. Son más rápidos, tengo que parar. Tengo que parar. No, no pares, no podemos parar. ¡Sacad los no pasaportes! podemos. ¡Sacad los pasaportes! ¡No salgan del vehículo! ¡Somos ciudadanos británicos! vehículo. ¡Somos ciudadanos Las manos británicos! donde pueda verlas. No salgan del vehículo. Muy bien, las manos donde pueda verlas. Quédese ahí. De acuerdo, no se muevan. Aquí unidad 27. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Sube al coche. ¿Por qué has hecho eso? ¡He dicho que subas al puto coche! ¡Subid al coche! ¡Tenemos que salir de la carretera! ¡Vamos, sube! ¡Vámonos! Seguro que no estás de acuerdo con el plano secuencia que hemos elegido como el mejor de la historia, y segurísimo que hay decenas de planos secuencia más espectaculares y más complejos que los que hemos dicho y que nos hemos dejado en el tintero, y te apetece comentárnoslos. Así que si quieres podemos seguir hablando del tema en los comentarios de este vídeo, y nos vemos en la próxima entrega de Todo es mentira en el cine y la televisión.